Saludos a todos y bienvenidos a este programa especial del Nuevo Georgia al aire en su versión digital, como siempre trayéndoles a todos ustedes, los temas que son de interés para toda nuestra comunidad, esperando que los que se van uniendo a la sintonía puedan disfrutar de un espacio, de unos momentos en los cuales podamos informarnos, educarnos y tener una mejor idea de qué es lo que acontece realmente en nuestra comunidad. Nosotros generalmente les damos a conocer a ustedes los temas que son de interés, no solamente lo que es noticias. Generalmente se tiene entendido que las noticias son aquellos sucesos que transcurren, que pasan y que luego el día de mañana pues ya no son noticias. Solamente lo que estamos haciendo es recordándoles o haciéndoles un seguimiento. Para el caso de los temas que manejamos nosotros a través de estas plataformas, son temas que usted puede venir y revisar el día de mañana, pasado mañana, dentro de un mes, incluso dentro de un año, porque no pierden vigencia. Muchos de estos temas tienen que ver con salud, con educación, con leyes, con inmigración, con lo que está entonces sobre la plataforma de las noticias, ya sea la pandemia, ya sean las leyes nuevas en la Casa Blanca, sean las leyes estatales, las elecciones. Esas son noticias y son temas también. Pero hoy voy a traer un tema muy importante que a todos nosotros nos afecta y tuviéramos nosotros también que estar muy informados acerca de él. Tiene que ver con las leyes, y las leyes no solamente son aquellas leyes migratorias que generalmente también son de las que estamos más pendientes. Las leyes son mucho más amplias, ¿no es cierto, abogado del campo? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Definitivamente, como siempre, un placer estar contigo, Rafael, y tu gran periódico. Así es, abogado del campo, usted de la firma del campo, Grayson y López. Y decía yo al comienzo que muchas veces creemos que las leyes, lo único que nos afecta son las leyes de inmigración, pero las leyes son mucho más amplias. No, las leyes afectan en todo, desde nuestros hijos, las custodias, ¿no? El derecho familiar, el derecho tributario, que si te metes en problemas con el IRS, Así es. derecho penal, obviamente hay muchas personas que ya sea cometen un delito, los acusan de cometer un delito, obviamente eso nos afecta muchísimo. Y lo que nosotros hacemos en cuanto a accidentes, lesiones personales que ocurren por la negligencia de terceras partes, ya sea individuos o corporaciones. Eso es lo que nosotros en mi estudio hacemos primordialmente. Representamos a personas que han sido lesionadas gravemente, ya sea por un accidente con un camión de carga, o un accidente automovilístico, o un producto defectuoso, o si una persona ha sido lesionada en una agresión en un complejo de apartamentos, en un centro comercial, un resbalón o una caída o algo así, donde causan daños corporales o lesiones personales. Nosotros representamos a esos individuos para que tengan una compensación. Lamentablemente, nuestro sistema no puede devolverte a tu ser querido, nuestro sistema no puede devolverte la salud corporal. Nuestro sistema lo único que puede hacer es darte una compensación económica para por lo menos tengas un mejor futuro. Abogado, ustedes tienen una firma a la cual personalmente y muchas veces nosotros como periodistas estamos un poquito cohibidos de decir algunas cosas, sobre todo si esto se trata de elogios, pero es una firma que particularmente yo admiro mucho porque ustedes tienen a dos jueces. No es fácil encontrar a dos jueces en una firma y dos jueces latinos que además han hecho historia, y tienen además con el señor Grayson, que ha trabajado con usted durante muchos años, a un jurista que también he tenido la oportunidad de conocer, y son realmente tres personas, tres baluartes en el derecho y en la comunidad que hacen un trabajo extraordinario. ¿Cómo se conforma y cómo trabajan ustedes en Del Campo, Grayson y López en esta firma de abogados importantes en nuestra comunidad? Bueno, pero muchas gracias por esas palabras. Nosotros trabajamos muy duro para nuestra comunidad, obviamente. Estamos involucrados mucho en nuestra comunidad. Yo ahora mismo soy el presidente electo del Colegio de Abogados de Georgia, que es la organización que básicamente administra todos los abogados en el estado de Georgia. Tenemos más de 52,000 abogados en el estado de Georgia y yo soy el presidente electo de dicha organización. Yo serví como juez casi 10 años en el condado de Cobb. Mi socio Dax López también sirvió como juez
en el condado de DeKalb por 12 años. Él se jubiló hace un año y se unió a nosotros. Y obviamente con mi otro socio, Randy Grayson, como dijiste, tenemos muchos años trabajando juntos. Es más, él y yo fuimos roommates, compañeros de cuarto en la universidad hace más de 30 años. Entonces lo conozco ya mucho, mucho tiempo. Trabajamos en conjunto, trabajamos como equipo. Todos trabajamos en todos los casos, particularmente los casos que son bastante grandes. Entonces es un trabajo de equipo con nuestras secretarias, nuestras paralegales, para conseguir la mejor compensación para todos nuestros clientes. Hablábamos nosotros en una oportunidad anterior y usted me hacía énfasis en que su firma de abogados, que tiene que ver con compensación y casos de lesiones, accidentes, etcétera, ustedes se enfocan mucho en conseguir el mayor beneficio para cada cliente, pero que esto no es fácil, que pudiera resultar más fácil cuando ya sean las compañías de seguro o las personas involucradas llegan a acuerdos fuera de la corte y generalmente estos acuerdos pues representan menos dinero para las víctimas en la mayoría de los casos. Ustedes prefieren en los casos irse a la corte y estar ahí en el juicio. ¿Por qué prefieren hacerlo, abogado? ¿Y cuáles son los pros y los contras de irse a un juicio en estos casos? ¿Y qué puede ganar o qué puede perder también la persona que ustedes representan? Correcto, tienes toda la razón, Rafael. Nosotros somos conocidos como abogados que estamos dispuestos a ir a juicio. Ahora, eso no siempre significa que vamos a ir a juicio y vamos a llevar todos los casos a juicio. Pero como dices, nada es fácil. Y los abogados que dicen una llamada, eso es todo, no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de esos abogados trabajan por volumen. Entonces, lo que ellos quieren es trabajar la mayoría de números de casos y cerrar los casos sin llevar a juicio. Porque si están trabajando los casos y llevándolos a juicio, y ese estudio de abogados tiene 1000 casos, es imposible darle la atención necesaria, en mi criterio, a esos casos. Por eso nosotros tomamos menos casos, pero les damos más tiempo. ¿Significa que vamos a ir a juicio? No siempre, pero los abogados que defienden a las compañías saben quiénes son los abogados que están dispuestos a ir a juicio y cuáles son los abogados que nunca van a ir a juicio. Y los abogados que nunca van a ir a juicio, las compañías nunca les van a pagar el valor real del caso. Es solo cuando esos abogados saben que tú estás dispuesto a ir hasta la última instancia, vas a conseguir la máxima compensación. Y te doy un ejemplo muy, muy simple. Hace un par de años tuvimos una clienta que fue agredida en un complejo de apartamentos. Mandamos una carta de representación a los abogados de la compañía que representaba a este complejo de apartamentos. Inmediatamente nos ofrecieron $300,000. Mi clienta había sido violada en el complejo de apartamentos y entonces para ella era una muchacha joven de 24 años, para ella $300,000 era mucho dinero, ¿no? Pero yo le dije, mira, aquí hay algo. Espera, vamos a entablar la demanda, vamos a hacer un poco de investigación en el caso, porque me parecía raro que nos estaban ofreciendo los $300,000 con solo mandar una carta. Ahora, lo más fácil para mí hubiera sido, acéptalo, toma tus 200,000, yo me tomo mis 100,000 y ya, con escribir una carta nomás. Pero eso no hubiera sido lo justo para el caso. Comenzamos a investigar el caso y pudimos averiguar que habían habido decenas de crímenes dentro del complejo de apartamentos de los cuales ellos sabían y por lo tanto, como ellos tienen la responsabilidad de proveer una vivienda libre de peligro y no lo hicieron, la ley dice que ellos son responsables. Entonces nosotros pudimos investigar el caso, hacer todas las declaraciones juradas y pudimos sacar las evidencias que nos ayudaban a probar nuestro caso. Ahora, 6 meses después, vamos a lo que se llama una conciliación. En ese entonces nos ofrecieron $1,000,000. Yo le dije a mi clienta, ¿sabes qué? Ellos no quieren ir a juicio, sigamos con el caso. Ella quería tomar el $1,000,000 porque obviamente es un monto bastante fuerte,
pero a mí me parecía que ellos no querían ir a juicio, tenían miedo de ir a juicio porque estábamos en un condado donde yo había sido juez. Y entonces logré convencer a mi clienta que sigamos con el caso. Y 2 semanas después, una semana antes del juicio, nos dan 1.75 millones de dólares. Ahora, la mayoría de abogados hubiera tomado esos $300,000 y la clienta nunca se hubiera dado cuenta. Ella terminó con más de $1 millón para ella misma nomás. Y entonces, el hecho que esperó y que trabajó con los abogados para poder investigar y hacer todas las cosas necesarias para obtener la máxima compensación, valió la pena. Eso significa, abogado, entonces, que no es tanto la celeridad, la rapidez, porque como usted lo dijo desde el comienzo, si solamente con recibir la carta a esta compañía o quienes lo representaban estaban dispuestos a dar $300,000, eso se dio en menos tiempo. Es decir, y como usted también lo dice, nosotros como personas del común no entendemos y no sabemos los procesos que ustedes sí entienden, y por eso es que nosotros contratamos abogados. Pero muchas veces lo que sucede es que nosotros también, dentro de nuestra, por no decir ignorancia, sabiduría muy limitada, queremos Correcto. saber más que ustedes, que son los abogados y a los cuales hemos contratado. Entonces, a lo que quiero llegar es al siguiente punto. Cuando ustedes deciden tomar esta decisión y este camino, que es un poco más largo, lo que están tratando de buscar es que a la persona, si se le vulneró un derecho, como en este caso el de la mujer, que usted me dice que fue violada, una mujer joven, que va a vivir con ese trauma toda la vida y que no se lo van a quitar ni siquiera $1 millón, ustedes, sin embargo, tratan de buscar es la mayor compensación. Pero eso muchas veces, abogado, y usted me puede corregir, muchas veces la mayor compensación representa mayor tiempo. ¿Eso es correcto? Eso es definitivamente correcto. Y a veces eso es lo que toma. Porque es lo que pasa. Las compañías, mientras más tiempo ellos se quedan con su dinero, mejor les va. Cuando estamos hablando de compensaciones grandes, ellos no quieren dar lo justo, en mi opinión. Ahora, por ejemplo, tenemos otro caso de una llanta que se peló y tenemos 4 muchachos que fallecieron lamentablemente. La compañía casi inmediatamente, cuando supieron que nosotros teníamos el caso, nos ofrecieron $8 millones, que es bastante dinero, pero no me parece lo justo para ese caso. Yo he hablado con mis clientes y ellos decidieron no tomarlo, entonces vamos a seguir con el caso y vamos a sacar una compensación muchísimo más grande. Ahora, en ese caso, tenemos que tener expertos, tenemos que ir a juicio, toma mucho, mucho tiempo, pero al final yo creo que vamos a conseguir una compensación muchísimo más grande de la que están ofreciendo ahora. Esto suena muy fácil, usted me lo está explicando, es muy fácil además la forma cómo se sigue el proceso, pero entendemos que detrás de todo esto hay un andamiaje que ustedes tienen como compañía para poder ir a juicio y demostrar, en este caso, me imagino que en el caso de las llantas, todo lo que ocurrió no conozco detalles del caso, pero me puedo imaginar que fue de pronto por defectos en la fabricación o Correcto. en el distribuidor, o no sé en qué punto estas llantas llegaron a fallar. Eso quiere decir que ustedes, detrás de ustedes como los principales abogados, hay un equipo que trabaja, abogados, pero además hay una inversión que ustedes hacen. Esa inversión, Correcto. ¿en qué está representada y qué puede representar? Por ejemplo, solamente póngame así como para ilustrarlo. ¿Qué es lo que usted recuerda que le ha tocado, por ejemplo, invertir o comprar o acceder a un bien, a una propiedad, a vehículos, para poder llegar a estas conclusiones, llegar a corte y ganar para sus clientes? Claro, hay distintos casos, o sea, hay casos y hay casos, ¿no? Por ejemplo, Claro. en el caso de las llantas, probablemente nosotros vamos a invertir en expertos, en declaraciones juradas, en investigadores, en viajar a la planta, por ejemplo, en ese caso, estuve 3 días en el estado de Indiana, donde está esta planta, para hablar con ex empleados de la fábrica. Y no te imaginas las evidencias que hemos podido conseguir de esos ex empleados de la compañía que decían que tenían problema con agua, que se metía el agua cuando llovía, y cuando estás fabricando una llanta, esa humedad es horrible porque causa que los componentes de las llantas, cuando llegue el proceso en inglés es vulcanization, donde básicamente derriten la llanta para crear una llanta,
cuando hay demasiada humedad, esos componentes no se pegan bien y puede causar que las llantas se pelen, que es lo que pasó en el caso de nosotros, donde otro vehículo, la llanta se le peló, este señor perdió el control, pasó por medio de la autopista y terminó en el otro lado, donde les dio a nuestros clientes y los 4 lamentablemente fallecieron. Entonces es una inversión bastante fuerte de expertos, de hablar de investigadores, de declaraciones juradas. Esas cosas cuestan mucho y obviamente no todos los estudios tienen los recursos para poder llevar ese tipo de caso, para poder tener la máxima compensación para nuestros clientes. No te escucho muy bien, Rafael. Así es, había apagado el micrófono, discúlpeme. Aún con todo eso que usted nos está contando, ¿se corre el riesgo de perder un caso o de no obtener los resultados en corte como se había previsto, Sí. luego incluso de hacer todas estas inversiones, abogado? Claro, siempre hay ese riesgo, obviamente, ¿no? Y nunca le diría a alguien que es 100% que vamos a ganar y que nos van a dar X monto de dinero. Siempre hay ese riesgo, pero eso siempre es un riesgo calculado y por eso uno contrata a un abogado que sepa lo que está haciendo, que lo haya hecho antes, que te puede dar una, una, o sea, una aproximación del valor del caso basado en su experiencia, en los casos que ha llevado, en los juicios que ha llevado, en los arreglos que ha podido conseguir. Entonces, todas esas cosas son importantes en la evaluación del caso, pero siempre hay un riesgo. Yo siempre les digo a mis clientes, o sea, es posible que nos den menos de lo que nos están ofreciendo ahora, pero yo te recomiendo seguir con el caso. No siempre, pero algunas veces he tenido que mis clientes han dicho, ¿sabes qué, abogado? Lo que nos están ofreciendo nos parece muy bien y nosotros queremos tomarlo. Entonces, cuando nuestros clientes nos dicen eso, nosotros, ok, accedemos porque últimamente es el cliente que decide. Y lo que yo he escuchado muchas veces, lamentablemente, de personas que despiden a sus abogados y vienen con nosotros, es que no, me estaban forzando a que tome un monto que no me parecía justo. Entonces, yo nunca les digo eso a mis clientes. Yo digo, ellos son los clientes, ellos son los que pueden decidir. Un abogado no te puede forzar a que tomes o que no tomes algo, pero sí te puede asesorar. Y si el abogado sabe lo que está haciendo, debería darte buenos consejos. Ahora, lamentablemente sabemos que eso no es cierto. Hay muchos abogados que tratan de influenciar a sus clientes y forzarlos a que tomen arreglos que no son justos. Así es. En esto de los abogados, y no es que vayamos a hablar mal de otras firmas, y sería lo último que hiciéramos, pero en nuestra carrera como periodistas, en nuestro trabajo en la comunidad, uno recibe mucha información, muchas quejas, las personas lo llaman a uno, le preguntan, algunos quieren denunciarlo públicamente. Generalmente esto no se puede hacer, no porque uno no quiera, sino porque no tenemos las evidencias para corroborar algunos casos, y en otros casos también entendemos que hay desespero de las personas porque piensan que un caso le ha demorado mucho y de pronto no tiene la suficiente confianza para preguntarle a su abogado o ha perdido la confianza en él también. Pero Correcto. una de las querellas que hemos recibido nosotros anteriormente es que algunos abogados negocian con las compañías con las cuales, entre comillas, están peleando, llámense compañías de seguro, etcétera, y que negocian y las compañías, abogados, y los abogados se quedan con parte de lo que han arreglado para sus clientes. La pregunta sencilla es, y para no meterle a usted en problemas, ¿eso es, eso es factible en un momento dado? Es decir, ¿es posible que a una persona, que a un cliente, por ejemplo, como yo, la firma de abogados que me representa en un caso de accidentes, se quede con más dinero del que me están dando a mí? ¿O definitivamente eso hace parte de una mala información o de una mala comunicación entre los clientes y la oficina que los representa? Bueno, pueden ser ambas cosas. Es posible que el individuo reciba menos que el abogado en muy pocas circunstancias. Por ejemplo, si hay muchísimas cuentas médicas y el abogado tiene que devolverle el dinero a los proveedores médicos, es posible que el cliente termine con menos que el abogado. Es una póliza de nosotros que tratamos de nunca tomar más que nuestros clientes. O sea, nunca vamos a tomar más de lo que le toca al cliente
pero a veces cuando reduces el monto del cliente menos las cuentas médicas que van para favorecer al cliente, obviamente, porque si no, no hubiera podido tener ese tratamiento médico, a veces es posible que lo que le llega finalmente al cliente después de pagar las cuentas médicas y a los abogados es menos de lo que le toca a abogado. Eso sí es posible y no necesariamente es antiético, fraude o algo así. Esa es la única situación, porque en estos casos generalmente se trabaja por lo que se llama contingency, que es un porcentaje del monto total. Y rara vez es más del 45%. Nosotros no tenemos contratos de 50%, 60%. Eso no me parece a mí justo. Pues muy bien, muy claro y es bueno que conozcamos todas estas respuestas en boca de una persona que es experta en el tema. Finalmente, hay algo también sobre lo cual uno tiene conocimiento por estar también en la comunidad a diario y es que, abogado, esto se escapa de las manos de ustedes, por supuesto, porque cada quien hace con su compensación o con su dinero lo que mejor le parezca y para lo que está esperando él, independientemente de qué haga, es un dinero. De la forma en que se lo ha ganado, pues muchas veces es doloroso, perdiendo un familiar, perdiendo un miembro de su cuerpo, quedando inhabilitado como sea, pero entendemos también muchas veces que las personas reciben una muy buena compensación, partiendo de que desde 300, 400, 500 hasta 1 millón, 2 millones, 3 millones, eso es mucho dinero que no estamos acostumbrados a manejar nosotros. Ustedes como firma de abogados, ¿tienen algún tipo de asesoría en el manejo de estas compensaciones una vez que el cliente las ha obtenido? Porque sí, hay un caso en particular que no lo voy a decir. Tengo un caso de una persona conocida que obtuvo una muy buena compensación, pero finalmente no sabía qué hacer con el dinero y andaba con él, yo no sé dónde, que si lo ponía, que si no lo ponía. Entonces uno dice, caramba, yo tampoco soy asesor financiero, yo no te puedo decir dónde colocarlo. Firmas como las de ustedes sí tienen este tipo de asesorías para los clientes. Definitivamente, nosotros como estudio de abogados no podemos dar asesoramiento económico, pero lo que sí hacemos, especialmente en estos casos de compensaciones grandísimas, hay distintos grupos que trabajan con los clientes para hacer estructuras, lo que se llama estructuras, que es ese dinero que se pague mensualmente por 10 años o por el resto de tu vida, un cierto monto de dinero. Y hay maneras de poder hacer crecer ese dinero que te pueda llegar, porque lamentablemente tienes toda la razón. Hay muchas personas que lamentablemente les llega este dinero y nunca han tenido experiencia con tanto dinero. Entonces, por ejemplo, te doy dos ejemplos rapidito. Hace un par de años tuve dos clientes básicamente en casos, no inmensos, pero fueron casos millonarios, y dos muchachos que habían tenido accidentes, a ambos se les había fracturado la espalda. Estos son casos muy similares, la compensación fue muy similar. Uno de ellos compró, con lo que le dieron, compró 4 casas. Él y su familia se mudaron a una de las casas y alquilaban las otras 3. Después de 6 meses, compró otras 3 casas con el crédito que había adquirido por esas casas. O sea, el tipo ahora tiene más de 10 casas que administra y vive de sus rentas. El otro muchacho se compró una moto, se compró un carro deportivo carísimo, le compró una moto al amigo, se tiró toda la plata casi en 6 meses y terminó igual y con sus limitaciones todavía. Entonces, lamentablemente, no todos los clientes van a hacer lo mismo con los beneficios que uno les consigue. Obviamente, después de que tienen los 18 años, no hay mucho que uno pueda hacer y si quieren todo su dinero, legalmente se los tienes que dar, aunque les asesores y les digas, mira, haz esto, compra una casita, invierte tu dinero en algo específico, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene, cuando mis clientes, que son la gran mayoría, tienen este tipo de compensación, les salen amigos, parientes, primos de todos lados y dicen, oye primo, ayúdame con este negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y yo siempre les digo a ellos, ni les digan a las personas que has tenido esta compensación, porque después te salen amigos de todos lados. Entonces, lamentablemente, esa es una verdad que ocurre en mi experiencia en casi todos estos casos. Así es, abogado. Una recomendación final para todos nuestros seguidores, nuestros lectores a través de las redes sociales y a través también de nuestro periódico
el Nuevo York y una recomendación final para toda nuestra comunidad latina. Mi recomendación, la mejor recomendación que les puedo dar a las personas que están escuchando este lindo programa es que investiguen bien quién es su abogado, qué tipo de experiencia tiene, cuántas veces ha llevado un caso como esto, cuál ha sido la máxima compensación que usted ha obtenido en este tipo de caso. Haga todas esas preguntas porque usted es el cliente y usted es el que tiene el derecho de contratar al abogado que usted quiere. A nosotros nos llegan muchísimos casos de personas que van a otros abogados y ellos no, como no tienen la experiencia o los recursos para llevar este tipo de casos, nos mandan los casos a nosotros. O sea, entonces la gente en vez de venir directamente con nosotros, va a otro abogado y el otro abogado me manda el caso a mí. Claro. Porque no puede hacerlo, ¿no? Ahora, esa es una buena decisión en parte de ese abogado para ese cliente porque nosotros podemos conseguirle una compensación muchísimo mayor que él hubiera podido hacer porque ese abogado no se especializa en este tipo de casos. Entonces, cuando eso pasa, siempre deberían preguntar al abogado qué tipo de experiencia tiene. Y eso va también con un caso penal o un caso de familia. O sea, el abogado que trata de hacer todo, un abogado que te diga que puede hacer derecho familiar, derecho criminal, derecho corporativo, bancarrota, workers' compensation o lesiones personales, es un abogado del cual tú deberías correr. Porque es imposible, en mi opinión, que un abogado haga todas esas ramas del derecho y hacerlo bien, porque las leyes cambian, siempre tienes que estar al tanto de todas las cosas que están pasando y es imposible hacer demasiado y hacerlo bien. Abogado, finalmente, entonces usted me dio pie para hacerle una última pregunta sabiendo que ya le había hecho la última pregunta. ¿Y recuerda usted cuál ha sido la máxima compensación que han recibido ustedes? Sí, bueno, el máximo juicio, o sea, fue de $18 millones por un caso. Eso fue en caso de una llanta que se peló. Fuimos a juicio, nosotros teníamos 10 clientes, lamentablemente 2 fallecieron y 8 tuvieron distintos tipos de lesiones, ¿no? El primer caso fue a juicio, todos fueron casos separados, pero el primer caso, uno del muchacho que falleció, en ese caso el jurado nos dio $18 millones. Después, y ese tuvo que ir hasta juicio. Ahora, después del juicio, la compañía, el fabricante de llantas decidió, ok, ya, ustedes ganaron, vamos a cerrar todos los casos. Entonces nos dieron una compensación de más de $20 millones por todos los clientes. Obviamente no todos tuvieron 20 millones, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de casos nosotros llevamos, de lesiones personales a causa de un producto defectuoso, en ese caso era una llanta. En este caso, como decimos, que estamos llevando ahora, que todavía no lo hemos cerrado, ya nos han ofrecido 8 millones en ese caso. Pero últimamente van a terminar pagando mucho más. Bueno, ojalá que así sea para bien de las personas que fueron comprometidas. Generalmente esto uno dice, bueno, qué bien, están dando este tipo de compensación, pero es a base del dolor que una persona ha sufrido por un accidente. De todas maneras, para algo sirve, abogado, la compensación y bien manejado, pues cambia la vida definitivamente por completo. Sí, y muchas veces, por ejemplo, los hijos de esas personas que han fallecido son los beneficiarios. Entonces nosotros hacemos estructuras para que tengan dinero para ir a la universidad, para abrir un negocio en el futuro, para mejorar las vidas de los que quedan, ¿no? Lamentablemente, como dije anteriormente, nuestro sistema de leyes no puede devolverle la vida a nadie, no puede devolverle la salud a nadie, pero por lo menos puede hacer que la vida de los que quedan o la vida que le queda a uno después de un tipo de lesión así sea mejor de lo que hubiera sido anteriormente. Así es, abogado. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que está muy ocupado, que tiene su tiempo limitado, pero que ha sacado este espacio para conversar con nosotros. Muy provechoso, además, todo lo que nos ha dicho. Y nos vemos en una próxima oportunidad, abogado de campo. Gracias, Rafael. Como siempre, un placer. Adiós. El abogado Tony del Campo, de la firma, ya se me pasó por aquí. Esa es la firma de abogado de Tony del Campo, DGL del Campo, Grayson y López. Así es. DGL Abogados del Campo, Grayson y López. Aquí todavía tengo el número de teléfono, es el 770-395-0804, 770-395-0804. Si usted ha estado involucrado en algún accidente, si ha sido víctima de algún asalto agravado en un apartamento, de violación,
cualquier cosa en la cual usted ha sido víctima y piense que puede tener un caso creíble que ellos puedan trabajar por usted, llámelos a ellos al 770-395-0804. Ellos de manera honesta le van a responder, le van a llevar su caso y hasta las últimas consecuencias van a estar pendientes de cuál es la mejor manera de que usted obtenga una compensación acorde con los daños que usted ha sufrido. Gracias a todos ustedes los que han estado conmigo en este momento, en este programa. Los invito para un programa igual o mejor que este, pero siempre pensando en que el que tiene la información tiene el poder y nosotros aquí le ofrecemos ese tipo de información que le da poder a usted, pero también que le da las herramientas para hacer una mejor vida en este país. Hasta pronto.